Buenas, buenas. Bienvenidos a otra edición de, no sé, Aprendiendo con Ejemplos. Lo que vamos a hacer ahora es hacer la continuación de la segunda parte de del tema de redes neuronales, ¿no? Le hace de paso, sabemos que este tema es muy complejo de resumir en solo 2 clases. Así que bueno, tengan paciencia. Pero bueno, acá estamos tratando de resumir lo más importante y que se lleven los conceptos tales que después puedan profundizar, si quieren. Bueno, profundizar un poco para parciales, pero después profundizar para tener aplicaciones o ir a atacar problemas más complejos. Dicho eso, tenemos algunas clases más, como por ejemplo las siguientes van a ser un poco de NLP, incluso tenemos charlas invitadas que también aplican ya como de per se, de default, alguna red neuronal, con tal de aplicar, resolver algún problema. Bien. Entonces, si puedo compartir la pantalla. Ahí está. Bien. Hoy vamos, a ver, dale, vamos por hoy. Redes. ¿Se ve? No sé si soy yo, pero a mí no me carga nada. ¿No? Ok. No, a mí tampoco. A mí tampoco. Ok, stop. Prueba número 2. Ah, no, se me murió la... Vamos para atrás. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Bien. Bien. Le tengo un poco de... Bien. Entonces, redes neuronales, segunda parte, ¿no? Bueno, vamos a hacer un recap de lo que estuvimos viendo hasta el momento, ¿sí? En resumidas cuentas, tuvimos que, como digamos en previous chapter, o en el capítulo anterior, vimos que XOR casi mata a Machine Learning, ¿sí? Usando pegamento no lineal, acuérdense la palabra clave es no lineal, ¿sí? Como por ejemplo la ReLU, que es esta de acá, o la sigmoide, que es esta de acá. Bueno, de hecho acá tenemos la sigmoide, que es la verde, y después tenemos una tan H. Bueno, son dos, pero bueno, se entiende. Usando función de activación, alias pegamento no lineal, logramos poder armar redes neuronales con las distintas capitas. Acuérdense que teníamos capitas, estoy simulando capitas, permitiendo hacer redes complejas que solucionen problemas complejos. Y necesitamos de la función de costo, alguna función de costo, y gradient descent, o alguna variante, ¿sí? Para poder entrenar. ¿Alguien me recuerda cómo llamábamos a gradient descent o las implementaciones similares? Digamos, las variantes dentro de gradient descent y los otros tipos de dores. ¿Cómo era la palabra en la jerga de frameworks de Machine Learning? ¿Alguien me hace recordar? Termina en dores. Taca, dores. Estimadores, Robinson dice. ¡Ay, no! Empieza con O. Optimizadores. Perfecto, Manuel. Era optimizadores, ¿no? Es el arcado, ¿no? Tenemos acá el cosito, el bichito. Robinson perdió, creo que de brazo. Bueno, no importa. Entonces, los optimizadores, que en la materia vamos a ver gradient descent, después en las diapos vamos a ver otras, ¿sí? Cada una trata de solucionar algún problema en particular que tiene gradient descent en algunas aplicaciones, e incluso algunos optimizadores para ciertos tipos de problemas o ciertas arquitecturas son mejores que otros. Pero digamos que por default, si hacemos gradient descent, las variantes de stochastic
mini batch o gradient descent entero, podríamos decir a priori que probamos con ese, vemos si entrena, y después si no entrena correctamente, vemos qué está pasando. Y la función de costo que era también según el tipo de problema a tener. Por ahí, o no sé si llegamos, o si tengo energía, de alguna función de costo extra, que es una pequeña variante a la que vimos. Creo que, si me acuerdo el nombre, hay una extra que se llama focal loss, que está a mí me encanta, porque sirve mucho cuando, bueno, no importa, sirve bastante a veces. Pero las más importantes, acuérdense, eran las otras, ¿no? Para regresiones y para clasificación. Bien. Y, por ejemplo, de las funciones de costos, el error cuadrático medio era 1, etc. Y los otros hiperparámetros que habíamos visto era qué tasa de aprendizaje, o sea, el learning rate, acuérdense que esto era learning rate. O sea, por cuánto era el área de cuánto movernos desde a la dirección que dice el gradiente, ¿sí? O realmente menos que el gradiente. Y que si elegimos un learning rate largo, por ahí nunca entramos porque íbamos a oscilar. Si elegimos un learning rate chico, íbamos a tardar un montón de iteraciones o de epochs. Epochs, acuérdense. ¿Alguien me dice que la jerga de qué era un epoch? Esto lo vimos en la práctica de la clase pasada. Un epoch. Un recorrido completo por el set. Correcto. Cuando recorremos de principio a fin el set de entrenamiento se llama un epoch. Y cuando decimos que hacemos varios epochs, es varias veces, varias corridas sobre el set de entrenamiento, ¿no? Y es una jerga que se usa mucho y los frameworks de Machine Learning tienen una función, dado que Stochastic Gradient Descent o Gradient Descent o Minibatch Gradient Descent o cualquier optimizador, la mayoría, no, casi todos, son iterativos. Una condición de corte por cuestiones de tiempo, ¿no? Porque no puede estar iterando infinitamente, es la cantidad de epochs a usar. Otro parámetro de corte podría tranquilamente ser si el error no baja después de cierta cantidad de iteraciones, etc. Y por último, no lo vimos, pero lo vamos a ver hoy, son los parámetros de regulación, que vamos a ver, que lo vimos en otros modelos de Machine Learning, pero no los vimos en redes neuronales. Que básicamente es lo mismo, ¿no? Bien. De la clase pasada, ¿no? Llegamos a cómo entrenar una red neuronal, pero solo una, ¿sí? Teníamos una red de varias entradas y una salida, ¿no? Y como que hicimos la cuenta matemática de cómo una red neuronal entrenaba. Entonces, con varios inputs o solo un input, y que acuérdense que tenía un coeficiente o varios coeficientes. Y acá la pregunta del millón es, ¿cómo hacemos para entrenar una red neuronal? Es decir, varias neuronas conectadas de cierta manera, porque el truco es, no solo vamos a tener que entrenar una, ¿sí? Sino que tenemos que entrenar todas las que están acá. Bueno, de hecho, incluso esta también. Tenemos que entrenar todas. Y las tenemos que entrenar de una manera inteligente, ¿no? Y entonces, acá como dice el viejito, estamos jodidos, porque no vimos cómo hacer eso. Y de hecho, fue un temita a resolver de cómo poder entrenar neuronas que estaban conectadas entre sí, ¿no? Ahora lo vemos como, fácil, tenés que hacer bla bla, pero antes no era tan trivial. Y lo que se hace básicamente es lo que se llama backpropagation, ¿sí? Que en esencia es un nombre fancy de decir la regla de la cadena. Pero es muy interesante, ¿no? Y la teoría detrás de eso es que cada neurona, que es, acuérdense, cada una de estas, ¿sí? Depende de las anteriores y afecta a la siguiente, ¿no? Y dijimos que como los pegamos, el pegamento acá,
digamos que todo el pegamento entre capas, sí, tiene ciertas características que las nombramos la clase pasada, pero no dijimos por qué nos interesaba precisamente, que era que fuesen diferenciables, barra derivables, lo que sea, que sean bonitas matemáticamente. Esto es porque vamos a aplicar regla de la cadena, porque tenemos desde el principio para atrás, y hacer lo mismo, solo con un poquito más de cuentas, que hacía gradient descent para entrenar una neurona, va a gradient descent a hacer lo mismo, ahora entrenando a más de una neurona, sino a toda la red. ¿Sí? Vamos a ver con un ejemplo lo que quiero decir. Como resumen, ¿no? Lo que vamos a tratar de buscar es modificar las activaciones anteriores, o en realidad, sí, las activaciones anteriores o todas las activaciones que fueron ocurriendo desde el final para el inicio, para conseguir que esta predicción final minimice el error, ¿no? ¿Qué le hace minimice el error? Es minimice la función de costo. Esa función de costo sigue siendo la misma que estuvimos usando desde la anterior clase, ¿no? Dependiendo del problema, un root mean square o binary cross entropy o cross entropy de per se. Y en esencia, ¿cómo minimizamos el error? Es lo mismo que vimos en la clase pasada, tenemos que ajustar los pesos y los biases. Todo este laburo es para ajustar los pesos y los biases, encontrar la combinación tal que el error de la función de costo sea el menor posible. Hay un comentario, no entra mucho en la materia, pero lo digo para que no se les explote la cabeza cuando estén laburando con esto, que a veces la función de costo se maximiza en vez de minimizar, pero es simplemente un signo por menos en todas las cuentas, que es exactamente lo mismo, ¿no? A veces se tiene que maximizar algo en vez de minimizar algo, pero las cuentas son exactamente iguales, la matemática de atrás y la lógica de atrás es exactamente igual, ¿sí? Bien. Vamos al primer ejemplo. El primer ejemplo tenemos una, comillas, red. Esta es la, digamos, si alguien hace esta red y la llama red es un poco too much, ¿no? Digamos que esto es lo más trivial que se nos puede ocurrir para decir red, porque apenas es una red, donde tenemos, esto no es un nodo, esto es simplemente el feature entrante, ¿no? Pasa por una, comillas, capa oculta, que en realidad es una neurona, y el output es otra neurona, ¿sí? Vayamos a plantear matemáticamente esto. Hay varias formas de plantearlo, pequeñas sutilezas, la mayoría, o sea, todo es equivalente, ¿no? Pero planteamos matemáticamente cómo debería ser las cuentas de backpropagation para luego poder aplicar gradient descent, ¿sí? ¿Cómo aplicamos gradient descent? Era el coeficiente anterior es igual a, o sea, supongamos que tenemos un coeficiente W, ¿sí? Era igual al coeficiente W anterior menos el error rate por el gradiente, la función de costo. O sea, todo esto para justamente con respecto a W, ¿no? Y le tenemos que hacer esta cuentita, ¿sí? Para cada uno de los coeficientes que hay en la red. Nada del otro mundo. Entonces, planteemos matemáticamente cómo es la cosa. Acá, este tipo de ejercicio podría ser tranquilamente parte de un parcial. De hecho, se tomó el cuatri pasado o una variante de por ahí el siguiente ejemplo. Así que les recomiendo que lo practiquen en las casas porque esto se toma en la primera instancia o en los siguientes recuperatorios. Y de hecho, lo gracioso es que el cuatri pasado, en el parcial lo tomamos como en la primera instancia y ninguno lo hizo. Y agarré y copy-pasteé ese mismo ejercicio para la segunda instancia, la primera instancia de recuperación, y ninguno lo hizo y me chivé porque era, ¿cómo puede ser que si ya se lo tomamos, no aprendieron a más corregir digamos, a mí cuando me iba mal en un parcial, veía los ejercicios que hice mal y los corregía, ¿no? Bueno, se ve que no lo habían hecho.
Así que igual, obviamente, somos pocos todavía, así que no podemos decir estadísticamente que la mayoría hace eso o la minoría hace eso, lo que sea. Porque no voy a hilar fino. Lo aprendimos en el TP parte 1, no podemos hacer reglas que involucren a pocos usuarios, ¿no? Ok. Entonces acá podemos decir que esta neurona llamada H1 recibe a X, solamente recibe a X, a nadie más, ¿sí? Y como toda neurona, acuérdense que cada input que recibía lo multiplica por un coeficiente y le suma un bias, ¿sí? En este caso, para simplificar la cuenta, vemos acá que va a ser una cuenta sin el bias, ¿sí? Multiplicando el coeficiente llamado WH por X, y esto va a ser la entrada. Luego lo voy a pasar por una función de activación que llamamos A, ¿sí? Puede ser cualquier función de activación. Acá justamente la magia de todo esto es que acá estoy generalizando este caso para cualquier función de activación que cumple las propiedades de ser derivables, bonitas, bla, 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 que básicamente todas las que vimos son potenciales candidatos. Y lo que hace es, obviamente, recibe como entrada, comillas entrada, a ZH, ¿sí? Y la salida de toda esta red, perdón, de toda esta neurona es el valor H, que el valor H es lo que recibe la siguiente neurona. La siguiente neurona hace exactamente lo mismo, multiplica por otro coeficiente a lo que recibe de entrada, que es H, ¿sí? Y esto lo pasa por una función de activación y esto lo que devuelve es, esto no, por ahí no quedó lindo escrito, no es 0, le decimos O. Puso una letra por una letra, ¿no? O. ¿Sí? Entonces, el output de esta red es O, que también lo podemos escribir O en vez de O, decir y techito, ¿no? De hecho, podríamos poner el techito y ser más prolijos en la cuenta, ¿no? Buena anotación. Entonces, y techito es igual a la función de activación de Z0, que Z0 es esto. O sea, si quiero volver para atrás, ¿no? Me voy de Z0, que es Z0. Z0 es W0, WO por H, que es H. H es todo esto de acá atrás, ¿no? H vino de este bichito de acá, que simplemente es la función de activación de ZH, que ZH es simplemente multiplicar un coeficiente por el feature de entrada, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ya todo linkeado matemáticamente cómo desglosamos esta, comillas, red neuronal, ¿no? Y ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos la clase pasada. ¿Qué fue lo que hicimos la clase pasada? Después de ver esta red, bueno, incluso diríamos antes de ver esta red, ¿no? Que vemos el problema y paso 1, ¿qué hacemos con el tipo de problema? ¿En qué tipos de problemas los podemos clasificar? No sé si mi pregunta es muy laxa, ambigua o si... En mi cabeza tiene sentido, pero para díganme ustedes. Digamos, repasemos la receta para armar una red y para poder entrenarla, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos? A mí díganlos en cualquier orden, ¿no? ¿Alguien se anima? Define la entrada, la salida y las capas intermedias que vas a usar. Entrada, más salida, más hidden layers. Que esto en esencia es la arquitectura. Para que esto no acá. La arquitectura. Pero eso está perfecto. Agarramos y definimos una arquitectura. ¿Y qué paso antes de definir la arquitectura deberíamos hacer para poder definir la arquitectura? Ver qué tipo de problema es. Exactamente, tipo de problema.
¿Y qué vimos? ¿Qué tipo de problema vimos hasta el momento? De regresión y el otro no me sale. Exactamente. Muy bien. Dentro de los supervisados vimos, bueno, teníamos no supervisados, supervisados. De los supervisados vimos de regresión y de clasificación, ¿no? Este caso, ya les doy una pista, es de regresión. Entonces ahora podemos definir la arquitectura. Decimos, bueno, tantas neuronas de entrada, una de salida, ¿sí? ¿Y qué nos falta ahora para poder entrenar a la red? Estoy haciendo como un repaso, pero ya ahora más con una red acá local. ¿Qué deberíamos ponerle a esto? Joaquín dice los datos, perfecto. De hecho, eso iría como acá arriba, ¿no? Datos, ejemplos, lo que sea. A la par de tipo de problema. Muy bien. Luego de tener los datos, saber el tipo de problema, definir alguna arquitectura. ¿Qué le tengo? ¿Cómo linkeo en el entrenamiento los datos con esta arquitectura? ¿Qué tengo que unir ahí para hacer que esta arquitectura entrene con esos datos? La medición de la precisión. La medición de la precisión. O sea, por ejemplo, la accuracy, ¿no? Accuracy, precision recall, ¿eso decís, Emanuel? Sí, Ok. Eso yo lo pondría como el último paso, acá, como al final, métricas, yo lo pondría. la Es cuando... función de pérdida. Ahí está. ¿Quién dijo la función de pérdida? Emanuel. Emanuel López. Bien, función de costo o de pérdida, ¿sí? Que era, en este caso vamos a hacer un root mean square. RM root mean square o RS. No me acuerdo las siglas ahora. Pero root mean square error. Root mean RMSE. Con eso pegamos los ejemplos con los datos y después finalmente con el optimizador, algún optimizador, aplicamos gradient descent, ¿sí? Luego de crear el modelo y ya queremos ver si este modelo está, o compararlo con otros modelos, o ver si está listo para producción y toda la historia, hacemos cálculo de métricas, ¿no? Accuracy, precision, recall, lo que sea necesario, confusion matrices, matrices de confusión, ¿no? Todo lo que vimos anteriormente, para ver si nos gusta nuestro modelo o no, pero las métricas no son parte del entrenamiento, sino en parte de verificación de cómo está andando nuestro modelo. Dicho sea de paso, es normal ver que algunas métricas se pongan dentro del entrenamiento, porque uno cuando ve, no sé si lo mostró Javi la clase pasada o lo vamos a ver hoy, cuando estamos haciendo epochs, nos tira un pequeño log de cómo va entrenando, y a veces con el modelo entrenado, intermediamente por cada epoch, llama a predecir nuestro set de validación y calculamos algunas métricas. Pero esas métricas no son, por ejemplo, accuracy, ¿no? No son parte del entrenamiento, sino parte de cómo vamos evolucionando por cada epoch, por cada iteración que vamos haciendo. Que nos sirve para tener gráficos bonitos y ver si estamos haciendo overfitting o no, lo que sea, pero no son parte del entrenamiento, son parte de como la etapa de verificación, ¿no? Bien. Entonces, hagamos esto. Ya tenemos, supongamos que tenemos los datos, tenemos el tipo de problema que es una regresión. Esta es la arquitectura, ¿no? Y ahora agarremos la función de costo y hagamos gradient descent, ¿sí? La función de costo es root mean square error, ¿sí? Así que, bueno, acá dentro de todo esto, lo que quería decir el texto hay que encontrar este y este, ¿no? Porque, bueno, lo voy a decir porque es importante. Clear. Lo que hacemos, a hacer todo esto de la función de costo y toda la historia, es ver qué cambiar de esta arquitectura para minimizar
la función de costo, ¿no? Y de lo que puedo cambiar de esta arquitectura, las únicas cosas que puedo cambiar, cuando ya está definida la arquitectura y todo, son los coeficientes y biases que tiene, ¿no? Yo la función de activación, la mayoría no tiene ningún parámetro que sea tuneable, así que no lo puedo cambiar. El feature que me entra, le apliqué la feature engineering anterior, pero en el momento que estoy entrenando no lo puedo cambiar, ¿sí? Esta función de activación tampoco. Los únicos elementos que puedo cambiar son los coeficientes, ¿sí? Esto ya lo estoy repitiendo en la clase pasada, pero es importante. ¿Cómo calculo los coeficientes? Y acá tranquilamente podría haber algún bias, más bias de H, no sé, o más bias de O. Pero no lo pongo para simplicidad de las cuentas, ¿no? Creo que en la siguiente diapo, en el siguiente ejemplo lo tenemos. Entonces, hagamos eso. Calculemos W, tenemos que calcular W0 y WH, ¿no? Calculemos ahora W0, ¿no? Primero que nada, sabemos que nuestro I techito es la salida de la activación de la Z0, que era de las dos neuronas que tengo, la última neurona, ¿no? La O. ¿Por qué digo Z0 si es ZO? Bueno, siendo Z0, lo que le pasaba a la función de anterior neurona, que era H, multiplicando el coeficiente que tiene esta neurona O, ¿sí? Nada del otro mundo. Si ahora sabemos que nuestro error es root mean square error, ¿no? Donde esto es I techito, ¿sí? Estamos reemplazando I techito por la función de activación, cualquiera sea, de esta variable Z0, ¿sí? Léase, estoy poniendo estas nomenclaturas A, Z0, porque vamos a derivar esto, aplicar regla de la cadena, pero el truco de hacerlo de esta manera y no poner todo el choclo de toda la red neuronal es que va a quedar un poquito más fácil las cuentas y el desglose cuando derivamos. Ya vamos a ver. Entonces, el root mean square error, acuérdense que era 1 sobre n, ¿sí? De la sumatoria de I menos I techito al cuadrado, ¿sí? I techito lo reemplazamos por esto de acá y tenemos la misma cuenta. Y ahora tenemos que hacer la derivada del error respecto a W0 si queremos encontrar cómo mejorar W. ¿Por qué sigo diciendo W0? No entiendo. WO, ¿sí? Si quiero mejorar WO, tengo que derivar esto con respecto a WO, ¿sí? ¿Cómo lo derivo? Bueno, derivar. Entonces, si derivo W0 respecto al error, el cuadrado que estaba acá va para acá abajo, nada del otro mundo, ¿sí? Y me queda a derivar todo esto, que esto se va porque no está dependiente de W0, y queda todo este choclo no, que esta función. Entonces tenemos que derivar todo, en realidad sería, sí, todo esto derivado, ¿no? Estamos aplicando regla de la cadena, o derivando del cuadrado, nada del otro mundo. La derivada de esto de acá arriba, ¿sí? Es, este se ignora porque es el I, que no depende de 0, y nos queda menos, acá hay un menos que ya me estaba comiendo, menos la derivada de la función de activación, ya sea cual fuere, de el valor de Z0, ¿sí? Por la derivada de Z0 respecto a W0. ¿Por qué digo 0? El 4 que viene voy a cambiar 0 por otra cosa. Y dado que, si estoy derivando esto, ¿no? Dado que Z es igual a solamente H por W0 y que H no depende, o sea, lo que me están pasando en ningún lado de esas cuentas anteriores no está W0, eso es una constante, ¿sí? Quedándome finalmente todo este choclo acá de las cuentas, que sería, bueno, junto todo para arriba, y me quedé. Esto después hacemos, si queremos conseguir cuál es la derivada y conseguir el numerito, ¿sí? Sabemos que es la sumatoria por todas las n, me quedó un n feo, las n, que son el dataset,
El I lo tenemos porque era el valor esperado. Esto es valor predicho. Sí, no dice nada raro, es simplemente con el actual, voy a decir lo mismo que dije la clase pasada. Esto es lo mismo de la clase pasada, estamos aplicando gradient descent, en vez de para una neurona, ahora para calcular el coeficiente, ahora en vez de una neurona, de una red. Pero la cuenta matemática de gradient descent, cuando ya hicimos la derivada, es simple la misma, ¿no? Es hacer la sumatoria de cada ejemplito dentro de la red, ¿sí? Ahora la única cosa adicional, por así decirlo, es que voy a tener H, ¿sí? La única cosa adicional es que tengo H, que es un número, ¿sí? Pero que es lo que devuelve haber pasado el feature X por la neurona H, ¿sí? Y esa neurona, con esos pesos que tenga en ese momento de hacer esta sumatoria, ¿sí? Me vuelve un numerito por cada ejemplo en el dataset que estoy iterando haciendo la sumatoria, ¿sí? Que es un número, no es nada del otro mundo. Este W0 o WO es el valor que tiene el coeficiente WO al inicio del entrenamiento, que ustedes vieron en la clase pasada que inicialmente se elige aleatoriamente. Comentario aparte, no sé si lo dije en la clase pasada, pero se ha demostrado que elegirlo con un poquito de inteligencia hace mejorar la iteración y la convergencia de la red. Así que hay mucho laburo en elegir qué valores de una forma random, como usando alguna distribución, conviene para inicializar. Eso fue aparte. Y después el resto de las cosas ya las sabemos, y esto simplemente sería derivar, por ejemplo, la sigmoidea, la derivada de la sigmoidea, ¿no? Pero es simplemente aplicar la función derivada, que me da otro número, ¿sí? La sumatoria de todo me da un numerito que después lo hacemos de vuelta el W0, el nuevo W0 es el W0 anterior, de la iteración anterior, este menos 1, menos el learn rate por esta derivada del error respecto a W0, ¿sí? Bien. Bueno, y ya sabemos que este n es la cantidad total de ejemplos, ¿no? Repito, lo mismo que vimos en la clase pasada. ¿Alguien tiene alguna duda sobre cómo que hicimos para calcular la derivada del error respecto de W0 o cómo estamos calculando este numerito? Que, o sea, por cada epoch o por cada batch, si es mini batch, o por cada ejemplo, si es stochastic gradient descent. Stochastic gradient descent le hace de la convención de la teórica, no del framework. La mayoría de los frameworks usan stochastic gradient descent de forma de alias de mini batch. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Podemos ir para atrás, ¿eh? De lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Duda no, pero lo que estás haciendo es como un modelo muy, muy simplificado, porque después en realidad los sí son vectores, las derivadas se van convirtiendo en matrices y vas encadenando más. Termina siendo un choclo de Sí, producto de matrices. sí, digamos que para el curso no me interesa que lo lleven a nivel matricial porque tranquilamente vos podés hacer esta operación por cada coeficiente. De hecho, es lo que vamos a hacer para un modelito más simple, ¿no? Vamos a ver ahora un modelito más complejo siendo incluso más simple. Pero si nos metemos a mapear matricialmente esto, por ahí perdemos de vista el objetivo que quiero que entiendan, que es que esto es simplemente aplicar derivadas, regla de la cadena sobre cada coeficiente, ¿no? Pero sí, como vos decís, efectivamente hubo una GPU o incluso una CPU que aplica operaciones vectoriales, ve esto como se dice tensores, que son matrices de más de varias dimensiones, ¿no? Tenemos
el vector, la matriz y el tensor. Y hay librerías que están codiadas específicamente para hacer operaciones matriciales de forma altamente optimizada, que la mayoría de los lenguajes lo tienen ya incorporada. E incluso en la GPU también hay un porteo de librerías que cada GPU, cada proveedor, cada marca le implementa de forma de hacer operaciones matriciales. Pero eso es como ya es, bueno, cómo hago las cuentas más rápido o cómo las empaqueto de forma más bonita algebraicamente. Pero a mí lo que me interesa es que hagan el desglose por cada coeficiente, ¿no? Y nunca vamos a irnos a aplicar backpropagation a una red convolucional de alta complejidad, porque el objetivo es de que entiendan que cómo se junta la función de costo, cómo hacemos las derivadas y cómo el peso se va moviendo para disminuir la función de costo. Y como pasa, yo por ejemplo al principio, no me acuerdo hace cuántos años, apliqué así de bruto, no me acuerdo, una función de costo, me la hice yo, que tenía una raíz. Y la raíz me acuerdo que explotaba en 0 y entonces en un momento la derivada de este error me daba infinito. Y mi modelo, mis coeficientes iban infinito y mi modelo no entrenaba nada. De repente iba bien y cada cierto epoch me explotaba y desde ahí en adelante perdía todo el entrenamiento. Hasta que me di cuenta que estaba usando una función de costo que no era derivable o diferenciable en todos los puntos, y si justo por mala suerte caía en algún punto que se iba a infinito o menos infinito, mi modelo dejaba de entrenar. Entonces, ese error tan pavo, quiero que lo eviten teniendo esta teoría y este concepto detrás. Buenísimo. Ahora, ¿alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer? Bueno, vamos al segundo ejemplo. No lo voy a... Ah, no, mentira, no, creo que también hay que calcular... seguimos con el mismo. Calculemos ahora el otro coeficiente, porque son dos ahora solamente en esta red, el WH. El WH básicamente ya lo desgloso más rápido, ¿no? Era lo mismo que lo anterior, teníamos el cuadrado acá, que lo pasamos acá derivando, y me queda este I adentro derivado, que es hacer todo esto de acá, ¿sí? Y la única nueva parte es que tengo como que continúo la regla de cadena para la variable anterior, porque acuérdense que teníamos la neurona y así, y W0 laburó hasta acá y trató a H como una constante, pero ahora tenemos que como que continuar un poquitito para atrás y hacer un poquito más de derivas. Nada del otro mundo. Entonces, la derivada de Z0 respecto a WH es igual a esto, dado que ya sabíamos que, acá no lo puse, pero sabíamos que ZO era igual a H o mejor al revés, que era mejor a W0 por H, ¿no? Y la derivada es esto. Entonces, creo que, a ver, no sé si me equivoqué en las cuentas, un segundo. Tenemos Z0, W0 por H. Ah, sí, está bien. Un segundo, tucu, tucu. Bien. Entonces, ahora la única parte adicional tenemos que hacer la derivada de, antes que considerábamos a H una constante, ahora tenemos que seguir derivando para abajo. Y entonces la derivada de H es respecto a ZH, que ZH es esta parte de acá, que era lo que recibe H, que H recibe acuérdense, la red era así, ¿no? H acá recibe, en esta parte es esto, recibe a la función de WH por el feature, no.
Esto sí es privado, no podríamos mostrarlo. Joaquín dice, en la segunda línea, ¿no sería derivar según WH en la segunda línea? Sí, acá, sobre WH. Creo que sí, porque estamos haciéndolo de arriba para abajo. Sí. Bien, Joaquín. Me gusta que me corrijan. Porque yo, viste, esas boludeces, yo me acuerdo en clase, ¿no? Que le copiaba mal o justamente el profesor se equivocaba por una boludez que el profesor, viste, como ya lo asumía que, bueno, más o menos la nomenclatura y después, cuando estaba revisando en mi casa, me perdía astrofísicamente y perdía días hasta que alguien me daba una mano. Así que muchas gracias. Bien, entonces acá, repito, continuamos derivando h sobre respecto a ZH, que es simplemente la derivada de la función de activación, que puede ser cualquiera, y tenemos que derivarse, digamos, por la derivada de ZH respecto a WH, que sabemos que es X por, simplemente por, porque es esto, ¿no? No hay mucho que decir. Voy a limpiar un poco, excepto esto, WH, para que se vea claro las cuentas. Pero en esencia estamos derivando, ¿no? Es un poquito, podría decirse engorroso esto, pero con eso ya tenemos finalmente el choclito de cuenta que hay que hacer para actualizar WH, ¿no? Y de vuelta, todos estos valores, ¿sí? Los tenemos. ¿Para qué voy a poner tics en vez de...? Todos estos valores los tenemos. Esto es cualquier función de activación, sin nada. Z0 es simplemente pasar el valor de Z0 por la función. Esto es el valor de WO antes de entrenar, ¿sí? Bueno, en la indicación previa, la función de activación derivada, que sabemos cualquiera, esto también lo tenemos. Y esto acá es el feature de entrada en el ejemplo que estamos viendo, que es en el ejemplo de esa sumatoria que estamos viendo, ¿no? Eso sería por ahí lo más novedoso que tenemos acá, pero ya lo usamos en los anteriores para calcular o Z0, ZH, no me acuerdo, en el anterior cálculo de la derivada del error respecto a W, ¿sí? ¿Hay algo más acá? No. Vuelvo a preguntar, porque por ahí matemáticamente es medio pesadito para entender y por ello fui rápido o no expliqué algo más en detalle que les gustaría que explique. ¿Quieren que revisemos algo de estas cuentas? Bueno, si no, vamos con el segundo ejemplo. El segundo... A ver, Joaquín dice, yo tengo una duda. Genial. Joaquín dice, para calcular W0 y WH, ¿lo haces de forma iterativa? Pero necesitarías primero el valor de W0 y WH. Sí. Acuérdense, esto es como parte de la clase pasada, ¿sí? Esto es de Gradient Descent. Gradient Descent dice, ok, yo voy a ir actualizando, con esta cuenta, ¿sí? Yo voy a ir actualizando los coeficientes, ¿sí? ¿Y qué cuenta hace? Es WH en el tiempo nuevo, se le dice T, es igual a WH del tiempo pasado, o sea, de la iteración anterior, T-1, menos el learning rate por la derivada del error respecto a WH. ¿Sí? Entonces, la derivada del error respecto a la WH es esto de acá, pip, pip, H0, y estos, perdón, WH, y acá no hay WH. No, a ver, sí, acá está WH metido implícitamente. Y acá está W0, me parece. Sí, están ahí vivos. Se están usando. Y son los de
el tiempo t-1. Y uno se preguntará, che, Jorge, pero ¿y si yo estoy empezando desde el inicio, qué valor tiene W0 si Stochastic Gradient Descent o cualquier variante está recién hizo la iteración 1, ¿no? Antes de eso, ¿qué había? Antes de eso se elige aleatoriamente un valor, cualquiera. Y de ahí se va moviendo el valor de ese coeficiente hasta tal que minimice el error, ¿no? El seguimiento, por ahí creo que solo hicimos 2 iteraciones y mostramos un poquito más en la práctica de cómo se va iterando esos coeficientes y cómo la recta se va moviendo, ¿sí? Eso es lo que hace Gradient Descent. Y esa recta empieza en cualquier lado. Es un número random entre 0 e infinito. Obviamente se acota un poquito. Incluso lo más sensato es ponerlo dentro de una cierta distribución, pero tranquilamente es aleatorio. Creo que en la clase pasada creo que puse 3. Y el valor ideal era, creo que era 1, entonces empezó en 3 y bajó a 2,8, algo así, no me acuerdo. Y si iterabas más, iba bajando hasta llegar a algún valor, ¿sí? Entonces, la respuesta es, los elijo yo de forma aleatoria al principio. Léase, hay un montón de papers, hay un montón de investigación zarpada de que sea cómo inicializar correctamente tus pesos. Y eso es un laburo de investigación gigante que no entra en el curso, porque ni hasta yo lo entiendo a veces. Pero en resumidas cuentas eso dicen, tenés que usar tal distribución o tales cuantitas y la mayoría de los frameworks con dedos de frente ya lo hacen por vos. De hecho, si nos ponemos a ahondar en alguna función que diga capa densa o lo que quieras, adentro muy probablemente tenga algún parámetro que diga forma de inicialización de los pesos. Y te tira algún nombre ilegible, pero bueno, porque algún alemán o algún ruso lo inventó. Pero va a estar ahí, ¿sí? Entonces, como conclusiones, elegimos, en este caso, W0, WO y WH en la iteración 0 de forma aleatoria, y después Gradient Descent usando esta cuentita, ¿sí? Esta cuentita de acá, va a ir iterando, esto es por cada iteración, y dice, bueno, en la iteración, en este caso, por ejemplo, 0, ¿qué valor tenía? Y qué sé yo, te tiro un random 3. Ok, ¿cuál es el error o cuál es el delta del error por el coeficiente? Y por ahí es menos 0,1 por 2. Entonces esto va a ser, no sé cómo hacer la cuenta, 2,8. ¿Sí? El nuevo WH va a ser 2,8 en la siguiente iteración. ¿Y cómo va a ser en la siguiente? Y bueno, en la siguiente, en vez de 3, va a estar 2,8. Y por ahí en esta la derivada del error no fue 2, sino 1,8, no sé. Y así se va. Y entonces esto va a ser el resultado de 2,8 menos 0,18, no sé cuánto es. Y así. Y entonces se va modificando el coeficiente, ¿no? Ojo, comentario final, se modifican, por cada iteración se modifican todos los coeficientes, ¿no? Tanto WO como WH se calculan con todo el dataset en una iteración y no se modifica uno para luego calcular el otro, ¿no? Se modifican los dos por tanda, por iteración. Bien. Sigamos. El segundo ejemplo ya es un poquitito más complicado. Esto sería esto o alguna variante sería ya el caso PPQQ para tomar en un parcial. Obviamente, por ahí, teniendo en cuenta restricciones de tiempo y lo que sea, no podemos ir más complejo que esto, o alguna variante muy similar de esto. Así que si saben hacer esto y lo practican en sus casas, tienen más chance de hacerlo bien en el parcial. Entonces, acá tenemos dos inputs, tenemos dos features, x1, x2, y tenemos dos hidden layers, h1 y... Ah, mirá, creo que acá me equivoqué, porque acá puse h1 y tranquilamente debería ser h2. Cuac. Después vamos a ver cómo detallar las cuentas. Y tenemos una neurona de output, que esto va a devolver el techito. ¿Sí? Alguien me dice, ya como vimos una neurona, ¿no? Vamos a dejar esto así para que quede claro. ¿Cuántos H1, este H1, cuántos coeficientes de entrada sabemos que va a tener? Si es una red neuronal común y corriente.
¿Alguien me puede decir? 2. 2. Hugo y Joaquín dicen 2. Tal cual, porque es lo voy a poner acá. H1, ¿sí? Recibe por un lado a X2, así que ese X2 tiene que multiplicarse por un peso, no sé cuál fuera, ¿sí? Y también recibe como entrada a X1. Y ese X1 también lo tenemos que multiplicar por otro, vamos a llamarle WH1 y WH2, qué sé yo. Ahora la nomenclatura va a estar, ¿sí? Y luego lo va a pasar por una función de activación y va a juntar estos dos de acá, ¿sí? La salida de eso. Ahora lo detallamos bien, pero léase. Cada entrada que tiene una neurona tiene su correspondiente coeficiente y idealmente también, acuérdense, nunca se olviden de que tiene un bias, ¿sí? Distinto, ¿no? Un bias acá y un bias acá, ¿sí? En realidad, el bias puede ser el mismo para los dos o puede ser distinto para cada feature. Eso ya empezamos a hilar fino de la arquitectura. Podemos asumir que es un bias por cada feature y listo. Eso, si lo llegan a encontrar en el parcial, ahí se va a detallar claramente si es el bias para cada uno. Entonces, veamos las cuentas, porque en general uno, en el parcial o cuando está detallando la arquitectura, va obviamente no solo ver este dibujito, sino cómo se conectan bien y qué coeficientes y biases hay, ¿no? Entonces, veamos cómo matemáticamente es esto. Acá podemos decir que la salida de H1, que es esta de acá, es esta de acá, ¿sí? Que es simplemente aplicar una función de activación, ya sea cual fuere, que la función de activación recibe una variable que está comprendida o está hecha por esta de acá arriba, que se llama ZH1, ¿sí? Que es como dijimos anteriormente, H1 acá recibe X1 y recibe X2. Y cada uno de sus coeficientes, perdón, cada uno de esos valores de entrada tiene que tener su coeficiente correspondiente. En este caso se puso W1 para X1 y se puso W2 para X2. Nada, es convención matemática. Lo mismo para H2. H2 está comprendido, la salida de H2 es una cierta función de activación por ZH2, ¿sí? Y ZH2 está comprendido por esta cuenta, que hizo exactamente lo mismo que H1, ¿sí? Le puso un coeficiente, en este caso W3 y W4, a cada uno de sus parámetros de entrada, ¿sí? Por último, tenemos out, le puse out esta vez, se ve en vez de 0 le puse out para que quede sin ningún tipo de 0, si es una O o lo que sea, le puse out, que es el itechito, ¿sí? Y el itechito, la salida de esa neurona es simplemente una suma lineal de H1 y H2, de la salida de H1 y H2, ¿sí? Entonces acá lo interesante es, uno, estamos viendo que out está usando pegamento lineal, ¿sí? En este caso, no está tan mal porque sabemos que las anteriores, todo el pegamento que se hizo hasta ahí fue no lineal. Y para simplicidad de este ejercicio es válido, puede tranquilamente ser. Pero ya sabemos que si juntamos muchas capas en forma lineal, es lo mismo que tener una sola, entonces estamos haciendo cuentas al pedo, ¿sí? ¿Y qué más? Y punto número 2, acá podemos ver que tampoco hay bias para simplificar la cuenta, pero acuérdense que si tenemos un bias, también tenemos que hacer la derivada del error respecto a ese bias para actualizar el bias. Pero nada del otro. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda sobre cómo definimos esta arquitectura o las cuentas matemáticas para esto? Bien. Acá Lucas dice que era A0. A0 es una función de activación que recibe un valor, no sé, E. Y si acuerdan la clase pasada, a ver, déjenme recordar, vamos a meter la sigmoide, ¿no? La sigmoide, dame un segundo que la copio acá. La sigmoide era esta, ¿no? Podemos decir que A es igual a 1 sobre 1 más E a la menos E. Elegí el peor. Vamos a cambiar. Vamos a ponerle X.
Sabemos que x es igual a, perdón, la función de activación, en este caso no sin modio, es 1 más e a la menos x. ¿Sí? Esto se llama función de activación. ¿Sí? Entonces, la derivada de esto, la derivada de eso es, bueno, tenemos que derivar 1 sobre 1 más e a la menos x, que es derivarlo simplemente, ¿no? Lo vamos a ver ahora desde los de cuentas, pero es una función de activación. Tranquilamente podríamos usar ReLU. ReLU es max de lo que recibe, coma 0, ¿sí? Y eso derivado es una recta. Porque en realidad es una recta partida de 0 si x era menor que 0 y 1 si x era mayor a 0. Es un poquito más complicado porque hasta max hay que te rompe la cabeza, pero si sabemos eso, no creo que vaya a tomar ReLU porque por ahí es complicado derivar max, pero sepan que max es bastante fácil de derivar. Bien, entonces voy a calcular los coeficientes. Los coeficientes hay muchos ahora, de hecho, vamos a volver para atrás y tenemos W1, W2, W3, W4, W5 y W6. Tenemos que hacer 6 derivadas del error respecto a esos coeficientes y cuando Gradient itere va a tener que hacer 6 sumatorias para hacer la actualización de cada peso respectivamente, ¿no? De cada coeficiente respectivamente. Calculando W5 y W6, dejo las cuentas acá para que lo practiquen en su casa, que simplemente sabemos que esto es y flechita, perdón, y techito, ¿sí? Y la derivada de eso da esto de acá, que como sabíamos que, bueno, lo estamos viendo literalmente. Si derivamos esto respecto a W5, ¿qué me queda? Solo me queda H1. Y sabemos que H1, adentro de H1 no hay nada con respecto a W5, entonces ya H1 es un número. Entonces W5 queda definido como esto. ¿Sí? Que de hecho esto es y techito. Ni siquiera lo podemos calcular, ¿no? Pero más. Y lo mismo va con el de W6, ¿no? Pero con el otro lado, ¿no? Si seguimos haciendo las mismas cuentas, me quedaría este lado de acá y la derivada de todo eso respecto a W6 es solo H2 y H2 no tiene nada dentro de W6, así que corta ahí. Los que son un poquito más largos de seguir derivando son W1, 2, 3 y 4, ¿sí? Dejo acá planteado cómo sería para W1, ¿sí? Que es simplemente derivar, tenemos el error planteado y lo vamos derivando y así va quedando. Pero esto no lo voy a, digamos, si no me pierdo toda la clase haciendo esto, pero lo dejo acá planteado para que después hagan el ejercicio de esto y sigan y usen esto para ayudarse, ¿no? Con esto calculamos W1, ¿sí? Y bueno, hacemos toda la derivada y nos queda la ecuación final, todo esto, que obviamente esta es la parte extendida, por así decirse, de más de W1. Y acá corto un segundo la grabación y quiero mostrar como parte final. Un segundo. ¿Qué pasa con lo que estuvimos viendo del ejemplo de XOR, ¿no? Acá vamos a ver, esto es se me ve, ¿no? Sí. Acá podemos ver que tenemos el caso de XOR, ¿sí? Es un caso medio raro porque no es solo 4 puntos, sino tenemos un montón de puntos. Que tenemos uno en este extremo izquierdo de la derecha y abajo a la izquierda, y negativo, 0, el inverso, abajo a la derecha y arriba a la izquierda, ¿no? Entonces, con simplemente 2, X1 y X2 de entrada, ¿no? 4 neuronas, y bueno, y una de output que junte todo, mandamos a entrenar y vemos que ahora estamos teniendo... bueno, perdón, creo que me equivoqué. Quería mostrar una más simple. Bueno, de hecho, perdón.
No sé dónde está, pero vamos a simplificar. Ya con 2, yo logro resolver, comillas, resolver el problema de XOR, ¿sí? Que eran de tener 2 rectas, comillas, 2 rectas. Acá tengo dos, como estoy haciendo 2 hiperplanos, ¿no? De forma de que estoy resolviendo el problema. Y si yo quiero resolver correctamente este dataset en particular, que tengo puntos acá que estoy incorrectamente clasificando, le pongo más neuronas y me permite partir mejor el espacio. Acá vemos que por ahora no está partiendo igual. Un segundo. Vamos a ponerlo así. Está partiendo el espacio. Vamos, tú puedes. ¿Algún día? ¿Qué hice distinto? Bueno, ahí está. Ahí se ve que todavía tarda un rato en... Acá vemos cómo va la función de los cambiando, ¿no? A veces lo parte bien y a veces lo parte mal. Y lo interesante es, según la función de los coeficientes de inicialización que tenga, a veces queda perfectito y a veces tarda un rato en converger o a veces no tanto. ¿Qué más? Y también vemos que acá pasa lo mismo con, por ejemplo, este que no es linealmente separable, ¿no? Que tenemos una dona de azules sobre una dona de naranjas. Esto va a tardar un rato en encontrar una solución. De hecho, creo que esto está un poquito fuerte. Y acá, a mí me encanta ver este gráfico acá, que es la pérdida del entrenamiento y la pérdida del training, como que está iterando y de repente baja zarpadamente el error, ¿no? Bueno, esto no entré mucho en detalle en la clase pasada, pero es una herramienta gráfica que te permite jugar con las neuronas y ver cómo sacando, simplificando a veces el modelo, logramos solucionar el problema. Y como comentario final de esta parte, no. Ah, qué pelotudo. No sé dónde estaba viendo esto. Bien, un segundo. Acá tenía el de XOR correctamente tuneado. Y como comentario final, igual, esto sigue así. El de XOR común, este era así, que ya hacía los dos planos, hiperplanos. Este resolvía el problema más bonitamente partiéndolo según a veces lo partía, a veces no. Acá lo está partiendo mejor. Como el logo de Windows viejo, no sé si es este. Y por último, quería dar un comentario que a veces, esto lo vimos en la práctica, lo de polinomial regressors, de cómo hacer feature engineering, ¿no? De multiplicar varios coeficientes entre sí o entre distintos, que a veces eso también ayuda un montón a las redes, que no quiero que sean demasiado complejas, ¿no? Si acá, por ejemplo, lo que hago es simplifico esto y en vez de pasar x1 y x2, paso x1 por x2, ¿sí? Yo ya soluciono el problema de forma directa. Obviamente estoy simplificando el problema porque no importa, estoy simplificando el problema, pero lo que quiero decir es que a veces el feature engineering que hagamos afecta radicalmente a la complejidad que necesito en mi red para poder solucionar el problema. No quiere decir que encuentre una solución o no una red compleja. Estoy diciendo que a veces aplicar un poquito de feature engineering previamente te puede ayudar a evitarte tener un modelo complejo que trae sus pequeñas complicaciones, ¿no? Siempre vamos a ir por el complejo del principio de la navaja de Occam, hacer el modelo más simple que podamos para solucionar el problema. Bien, con eso mi parte está. Sí. Camilo, ¿querés seguir o sigo yo? Dale. Dale. Ahí sí. Bueno, yo les voy a hablar un poco de la continuación de esto. Va a ser un poco de qué hacer,
qué técnicas aplicar cuando hay overfitting, particularmente en redes neuronales, y un poco más sobre optimizadores, etc. Bueno, como han visto, para las regresiones se utilizan funciones de activación de tipo sigmoidea lineal ReLU, particularmente en la última capa de la red neuronal, ¿no? Y para la clasificación binaria se puede usar la sigmoidea, que particularmente en ese caso tenés como salida de la red neuronal una sola neurona, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa si tenemos n clases? Para eso se usa una función de activación que se llama softmax, que es una exponencial normalizada, y la idea es que eso me da como output el scoring de que ese dato pertenezca a una dada clase. Es decir, si la entrada de la capa de soft, que tiene como función de activación, softmax, es esto que vemos acá, al aplicarle softmax, que es esta función de acá, donde K es la cantidad de clases, voy a obtener como output este vector de acá, donde básicamente lo que dice es que el dato tiene... o sea, es más probable que el dato pertenezca a esta clase según la red, ¿no? A la clase que tiene mayor scoring. Y menos para los otros, las otras clases. Particularmente, softmax, voy a tener como cantidad de neuronas en la última capa, tantas como clases haya en el problema. Es decir, si tengo una clasificación con 3 clases, voy a tener en la última capa 3 neuronas. Y si yo también puedo usar softmax en una clasificación binaria y tendría como output 2 neuronas, en lugar de cuando se usa sigmoidea, que se tiene como solo como output 1. Después, bueno, ¿qué pasa Dame si...? un segundo, Sí. volver para atrás. Sí. Una característica muy copada que tiene la softmax es que, incluso en este ejemplo se puede ver claramente, que es cuando tenemos que, digamos, decir qué clase es, porque tenemos más de una, ¿no? Lo que hacemos es devolver un vector que cada clase corresponde a un scoring de qué tantas chances hay de que sea esa clase versus el resto, ¿no? No, traté de usar el tema de probabilidad, porque acuérdense que probabilidad es cuando sabemos que la red está calibrada, ¿no? Que el output está calibrado. Si no, prefiero usar el término scoring, ¿no? O el score o la magnitud. Pero acá podemos ver que esta función lo que trata de hacer es darle mucha importancia, como la característica matemática de esto es darle mucha importancia a una de las clases y tratar de empujar el resto a cero, lo más posible a cero, ¿no? Y como que tenga esa importancia. Y eso se traduce correctamente al modelo tratando de elegir una. Es como que está diciendo elegí una. De forma matemática, es medio muy cabeza lo que estoy diciendo, pero es como, de forma matemática, está diciéndole al modelo de softmax, elegí una, ¿sí? Y trata de que la que elige el modelo tenga alto valor y el resto tenga bajo, ¿sí? Eso. Entonces, luego, para elegir qué clase de verdad es, simplemente se elige la posición donde está el mayor valor, ¿sí? Y ya sabemos qué clase es. Siempre la posición va a ser 1 a 1 con la clase que queremos predecir. Eso. Sí. Y nada, y como dijo Jorge, el tema hablar de la palabra probabilidad, como ven, la suma da 1 de todo este vector. Y eso es otra propiedad interesante de softmax, que por eso se podría relacionar con probabilidad en casos específicos, digamos. Bueno, ¿qué pasa si tengo una red neuronal muy compleja? Overfitting. Bueno, este es un problema que ya venimos viendo a lo largo del curso, y que, bueno, vamos a ver cómo atacarlo, particularmente en redes neuronales, digamos, que son las técnicas que se utilizan.
Pará, volvé para atrás. No. Sí. Acá me parece copado preguntarle a los chicos qué opciones se les ocurre en la cabeza que podríamos usar para solucionar el problema que tenemos una red muy compleja. O en caso de overfitting, ¿no? Chicos, ¿qué se les ocurre hacer? Si bien tuvimos un poquito de spoiler, digamos, ¿qué se les viene a la cabeza? Achicar la red. Perfecto. Una red más simple ayudaría a prevenir un poco el overfitting. Sí, esa es una respuesta válida. ¿Qué otras cosas podríamos hacer? Podrías sacar conexiones entre las neuronas. O sea, simplificar las conexiones dentro de la red. Sí. Esa idea está muy buena. De hecho, eso da, para mí, esa idea como es un principio por el cual se basan todas las redes hoy en día, que tienen cierta estructura. No es todo fully connected en general cuando tienen que resolver un problema posta, sino que tienen cierta estructura de forma de evitar hacer todos con todos y tener una cierta lógica dentro de eso. Así que muy bien. Eso sería, lo podríamos resumir en tener una estructura interna o conexiones más eficientes. Está bien, muy bien. ¿Qué otras cosas podríamos hacer? También, ¿qué vimos la clase no pasada, pero pasada? No, pasada. Y ahí está, Joaquín dice regularización, exactamente. ¿Y qué tipo de regularización? ¿Cómo le podría pegar a mi red esto de la regularización? ¿Cómo le pegó? ¿O cómo le aviso? Che, regularizate. ¿A alguien se le ocurre? A mí, ni en para su estado, ni en pedo se me hubiese ocurrido, ¿no? Pero digo, para alguien muy inteligente lo puede deducir, ¿no? No está mal, no está mal preguntar. Que matemáticamente es casi idéntico a lo que hicieron antes para la regresión lineal. ¿Qué hicimos en la regresión lineal? Sacarle peso a los pesos cuando haces la función de los. Exactamente, Hugo, sacarle magnitud, podríamos decirle, pedirle que la magnitud de los pesos sea más chica, ¿no? Joaquín dice estandarizar previamente. Podría ser estandarizar los valores antes. No me preocuparía porque una red es más compleja que una regresión lineal y podría dentro de esa red técnicamente estandarizar o mover los datos a Piacere, ¿no? Lo que me interesa matemáticamente es cómo, como dice Hugo, cómo le avisamos a la red que tiene que bajar la magnitud de sus coeficientes o incluso no usarlos. Matemáticamente, ¿cómo hace la red para entender eso? ¿Cómo le decimos a la red que haga eso? Voy a volver para atrás. En la regresión lineal, ¿qué tratábamos de minimizar? Sí, estabas tratando de minimizar los coeficientes. En realidad, en la regresión lineal, primeramente lo que tratamos de reducir es el error cuadrático medio, ¿no? Perfecto, Joaquín, Bueno, que lo mandan el... Y luego, ¿qué hicimos para decirle a esa regresión lineal? Che, no te zarpes con los coeficientes, simplificate, no hagas overfitting. Al hicimos error cuadrático le sumamos parte de los coeficientes. Correcto, Hugo. Le sumamos otro factor, ¿sí? Adicional, que ponderaba los coeficientes, que eran los coeficientes al cuadrado o el módulo de los coeficientes, ¿sí? Y eso se llama L1 o L2. Acá se hace exactamente lo mismo, pero ¿dónde se suma? Y se suma en la función de costo. La red está tratando de disminuir la función de costo y de repente vemos nosotros si le pegamos con un sticker acá al costado
le decimos más lo que la magnitud de los coeficientes usando exactamente la misma cuenta que en la regresión lineal. Y como esa cuenta es como amigable a la derivada, también la podemos usar. Entonces, ahora el error, no lo mostramos en los ejemplos, ¿no? Pero la derivada del error contemplaría cuando estamos derivando ese coeficiente adicional y todo sería desglosado lo mismo. Y gradient descent también usaría eso y al cálculo de la derivada del error respecto a cada coeficiente tendría también en consideración esa suma hecha de regularización, ¿sí? Así que muy bien. Entonces ya vimos. Simplificar la red. Usar de forma eficiente las conexiones adentro. Regularizar aplicando L1, L2, que le sumamos más 1 a la función de costo. Más un término, ¿no? ¿Qué otras cosas podríamos usar? Ahí ya te doy el pie, Camilo. Si querés tirar una pista o algo, ¿qué pista le podríamos dar para que tiene una idea? A mí se ocurre los datos. ¿Se podría hacer algo con los datos? Por seguir el hilo, normalizarlos quizás. Normalizarlos. No, ¿cómo evitarías, sin marear mucho la red, que memorice, porque por fin tienes que memorizar, ¿no? Que memorice los mismos datos todo el tiempo. ¿Cómo podemos modificar los datos para que no la red trate, o sea, es un intento, no hay garantías, ¿no? Pero es una forma de mitigar eso. ¿Cómo podríamos hacer para que no memorice los datos? Acá Joaquín dice cambiarle los datos. Sí, podríamos cambiarle los datos. Y la otra, por ahí es pequeña sutileza, es le podríamos perturbar un poquito los datos. Cambiarlos muy poquito, pero ese muy poquito por ahí ayuda a que no memorice exactamente, ¿no? Es mitigar, no es solucionar, ¿sí? Así que sería perturbar los datos. Si quieres, seguí, Camilo, así. Yo creo que ya hicimos bastante, muy buen brainstorming. Dale. Entonces, bueno, los métodos de regularización, la idea es que ayudan a lo que se llama tener una mejor generalización, que básicamente es que la red o el modelo funcione en datos que no vio, o sea, que no se usan para el entrenamiento, que es al final lo que quiero, ¿no? Porque no me sirve nada tener un modelo que solo funciona bien con los datos que lo entrené y después viene un dato nuevo y no funciona. Eso se le llama generalizar. Y los 4 métodos que vamos a ver son regularización L1 y L2, que bueno, ahora vamos a decir que es L1 y L2, pero capaz ya se dan una idea. Un método que se llama dropout, otro que se llama early stopping y algo que se llama data omission. Vamos a ver estos 4. Como recién dijimos exactamente, la idea es penalizar el valor de los pesos en la red. Y un poco la idea detrás de esto es, o sea, imagínense que yo tengo las conexiones de una capa hacia la otra, y si hay un peso que pesa mucho más que los otros, en realidad no estoy usando eficientemente las conexiones, porque tranquilamente podría eliminar las otras conexiones y dejar que todo pase por esa única conexión que tiene mucho peso. Entonces la idea es siempre usar eficientemente todas las conexiones que se tienen en la red, y esto es un poco la idea detrás de regularización L1 y L2. Y bueno, se llaman L1 y L2 porque puedo penalizar o el módulo de los pesos o el módulo cuadrado de los pesos, ¿no? Y bueno, L1 es por el módulo y L2 es por el módulo cuadrado. Y la idea es que yo voy a agregar a mi función de costo algo que es proporcional al módulo o al módulo cuadrado. Digo proporcional porque en realidad solo se le agrega adelante otro parámetro, que es el parámetro de regularización, ya sea L1 o L2, que vamos a ver que eso después nosotros tenemos que investigar de alguna manera cuál es el mejor valor para nuestro problema, ¿no? Jorge, creo que... Acá si querés, comparto pantalla y lo mostramos.
Perfecto. Acá lo que básicamente estoy haciendo es, vamos a entrar al primero solamente, que el primero simplemente, el mismo ejemplo que antes del XOR, que está tratando de solucionar esto, pero vean que no logra hacer el cuadrado, acá vemos no logra hacer completamente el cuadrado porque lo que estoy haciendo es aplicar regularización L2 este es el coeficiente de regularización que decía Camilo recién, ¿no? Y lo que está haciendo es mitigar pidiéndole que los pesos sean chiquititos y no logra. Pero si yo le bajo la regularización, potencialmente esto puede fitear bien. Estoy acá mostrando el caso malo, ¿no? Cuando aplico demasiada regularización, ¿no? Y acá voy a mostrar el caso bueno, donde, por ejemplo, ya sabemos que con 4 neuronas estamos solucionando este problema. Pero ¿qué pasa si yo le agrego más y, por ejemplo, aplico L1, ¿no? Acá lo interesante que va a pasar es que, ¿qué característica tenía L1 con respecto a L2, o sea, Rich versus Lazo? Así, muy, muy perdida. ¿Alguien se acuerda qué hacía uno versus el otro en comportamiento? Lazo directamente te ponían 0 los coeficientes y Rich los sacaba Exactamente. 0. Exactamente. Lazo te los ponía en cero. Y si vemos acá, los pesos de entrada, ¿sí? Los coeficientes, me los está matando. Porque me dice, ¿para qué Joraca necesitas todas estas y ya con 4 estás solucionando el problema, ¿no? Acá es impresionante. Acá nos está, esta regularización nos puede ayudar. No digo que siempre tengan la razón, puede fallar, hay muchos peros, pero nos podría dar una idea de que si tenemos una buena performance en nuestro modelo y tenemos neuronas en una cierta capa que están muertas, esto se le dice neurona muerta, cuando los pesos de entrada son 0, entonces la salida es 0 y no aportan nada, son neuronas muertas, las podemos sacar, podemos simplificar la complejidad de esta capa y nos ayuda. Cambio L2, lo más probable que haga es no me las mate, me las ponga bastante chiquitas, pero no me las mate. A ver, acá tenemos, no sé, 0,14, 0,23, o sea, son chiquititas respecto a 0,4 o 1, ¿sí? No, a ver acá, menos 0,06, no, o sea, las trata de apagar, pero no las 0,12, ¿no? Las trata de apagar, pero no las apaga completamente. Entonces acá es muy, muy divertido ver el efecto de regularización que aplicamos. Y obviamente si nos vamos a una regularización más fuerte, lo más probable es que nos vayamos al otro extremo y potencialmente mate toda la red, ¿no? Así que siempre hay que tener cuidado con el porcentaje de, a ver si con este anda, el porcentaje de regularización que le apliquemos a cualquier modelo, porque de la nada el modelo le sale más barato no tener peso en ningún coeficiente que solucionar el verdadero problema, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos un claro caso donde lo trata de matar, pero no lo llega a matar en 0018, ¿no? Acá está tratando, pero como no es L1, no lo pone en 0, ¿sí? Muy divertido. Bueno, nada, eso. Terminé. Estás muteado, Camilo. Sí, ahí me encuentro. Después el otro método que habíamos listado es el método de dropout, que un poco la idea de este método es durante el entrenamiento ir apagando conexiones entre capas aleatoriamente, de manera de evitar codependencias en las conexiones, es decir, evitar que la misma idea de L1 y L2, que haya pesos o conexiones que sean mucho más importantes que las otras conexiones en la misma capa. Entonces la idea es que, por ejemplo, acá muestro dos redes y, por ejemplo, durante el entrenamiento puede que durante una época yo esté entrenando la red que estoy mostrando a la derecha, donde apagué varias conexiones de esa red. De manera de que se aprenda algo útil en las conexiones estas que quedaron durante esa época, ¿no? Y así, en la siguiente época, de nuevo elijo aleatoriamente otras conexiones, las apago
y entreno. Así voy haciendo durante todo el entrenamiento. El otro método que habíamos listado también se llama Early Stopping, y como el título lo indica, el nombre lo indica, la idea es evitar de nuevo el overfitting, y para eso muestro un poco cómo es en general el comportamiento cuando uno entrena. La idea es que yo voy entrenando, y a medida que yo voy entrenando voy aprendiendo cosas útiles que me sirven para datos para datos generales que el modelo todavía nunca vio. Entonces después yo voy entrenando y llega un punto en que ya empieza a aprender cosas particulares del dataset de entrenamiento y que no me sirven para generalizar o con datos que nunca vio. Entonces lo que empieza a pasar es que el error de generalización o el error en datos que nunca vio empieza a aumentar. Y el error en el set de entrenamiento sigue bajando. Y un poco la idea de esto, o van a ver en muchos casos, que es como que se dice como que empezó a aprender ruido propio del dataset de entrenamiento, que no me sirve para resolver el problema general, ¿no? Entonces la idea de este método es evitar esto de acá, y esto se podría evitar si nosotros cortamos el entrenamiento cuando ya empieza a empeorar el error del set de validación, o el error de generalización, o el error con datos que nunca vio, ¿no? Entonces la idea es que yo corto acá y digo, bueno, este es mi mejor modelo y me quedo con este. Esa es la idea un poco de este. Es bastante usado, de hecho normalmente creo que esto es casi como lo que uno hace, de guardar como el mejor modelo antes de que todo empiece a desmoronarse, digamos. Así que es importante este método de generalización. El otro que habíamos listado se llama Data Augmentation, y un poco la idea también de este método es, o sea, siempre tener más datos es mejor, pero es mucho más relevante si tenemos datos que nos digan algo que no nos dicen los datos que ya tenemos. Porque no me sirve de nada ir agregando datos repetidos o que varíen, o sea, que sean lo mismo. La idea un poco de este método es modificar los datos que ya tenemos de manera de que no pierdan, o sea, sigan siendo verosímiles al problema que estoy resolviendo. Es decir, yo tengo acá una imagen de un gatito, y si yo hago flips de la imagen, esto no pierde la propiedad de gatito, ¿no? Sigue siendo. Entonces, yo puedo modificar mis datos haciendo transformaciones a los datos que yo tenía de antes, que sigan siendo verosímiles y que sigan siendo útiles al problema que estoy resolviendo, pero que sean, entre comillas, datos nuevos para el modelo que estoy entrenando, ¿no? Entonces, de manera que el modelo pueda entender un poco más el problema que está resolviendo. Lo difícil de esto es encontrar las transformaciones, sobre todo cuando tiene datos numéricos, ¿no? Porque con imágenes, por ejemplo, es muy sencillo hacerlo, pero bueno, con datos numéricos requiere un poco más de insight en los datos, o pensar un toque qué hay que hacer con los datos. En realidad, Sí. Data Augmentation puede ser desde lo simple como rotar una imagen, o cosas muchísimo más complejas, ¿no? Incluso por ahí, a veces lo que se hace es simular el ruido que ocurre en un determinado momento. Por ejemplo, si quisiésemos tener un modelo capaz de, por ejemplo, predecir imágenes en un canal de televisión de aire, ¿no? Que tiene pequeñas interferencias y lo que sea, nosotros por ahí, como parte del modelo de Automation, lo que haríamos es ver si podemos aplicar alguna función que distorsione la imagen lo suficiente para que siga siendo una imagen reconocible, pero que con eso por ahí aumente la performance del modelo, ¿no? Recuerden que Data Augmentation no es solo para imágenes, puede ser para texto, como dijo Camilo, puede ser para números, puede ser para vectores, con un pequeño ruido, y como muy importante lo que dijo Camilo es aplicar,
pequeñas perturbaciones o perturbaciones suficientemente chicas para que no dejen de ser útiles, ¿no? Si yo aumento mucho zoom en la imagen, por ejemplo, una de las transformaciones es poner la imagen un poquito más grande, un poquito más alejada, ¿no? Si yo le pongo mucho zoom en una imagen y ya no sé qué animal es, ni yo humanamente lo puedo reconocer, ese ya Data Augmentation perdió su utilidad, ¿no? Ya estamos entrenando el modelo con basura. Y si entrenamos el modelo con basura, no sirve. Sí. El ejemplo por ahí también claro de esto es si yo estoy haciendo clasificación de números y le doy vuelta a un 6, se convierte en un 9. Entonces ya ahí perdió la propiedad de ser un 6. Entonces, como que hay que tener cuidado, que no siempre, por ejemplo, en este caso no me serviría algo que sí me serviría con esta imagen de un gato, ¿no? Entonces, nada, eso. Después un poco hablar de los optimizadores, que ya también hablaron un poco. Los más, acá listé un par, desde los más simples a los más complejos, donde, bueno, la idea es que los más complejos ya empiezan a usar cosas más sofisticadas de ellos mismos ir modificando, por ejemplo, el learning rate a medida que uno va entrenando, usar derivadas segundas, Salesiano, para modificar el learning rate en lugar de usar solo la derivada primera, cosas así. Y bueno, requiere más poder computacional, ¿no? Porque hay que guardar más datos, etc. Un poco vamos a ver estos en la práctica, un par, pero nada, sepan que la idea es esa, la idea es siempre, el optimizador es ver una vez que tengo el gradiente, cómo modifico el peso para aprender. Esa es la idea del optimizador. Y bueno, funciones de costo también he hablado un poco, pero para como recalcar lo que importa, que en regresión, o sea, como vieron, se suele usar mean square error o mean absolute error, esto también se suele usar. Y para clasificación, binary cross entropy, o bueno, cross entropy para multiclase. En realidad, binary cross entropy es como, vieron que está como tengo solo dos clases y sabemos que la suma del output tiene que dar 1, yo puedo hacer como un truquito ahí de sacarme términos, pero es lo mismo que cross entropy al final. Así que, nada. Y depende del problema resolver cuál es la función de costo que yo quiero. Muchas veces tengo un problema en que yo tengo que definir mi función de costo porque lo que yo quiero optimizar es otra cosa que no es esto. Entonces, nada, es como algo clave y que uno al principio tiene como que ya saber y pensar, porque si no está resolviendo un problema que nada que ver a lo que yo quería resolver. Y hiperparámetros. Recordemos que hiperparámetros son parámetros que son importantes son importantes para mi modelo, y que en general son cosas que yo tengo que determinar antes de empezar a entrenar. Como por ejemplo, como han visto el learning rate. Yo para empezar a entrenar, bueno, necesito decir, bueno, ¿cuál es el learning rate que uso? Y por ejemplo, ese learning rate es el parámetro por ahí el más importante, porque básicamente es cómo yo me estoy moviendo en el espacio en función de costo, qué tan rápido me voy moviendo. Y lo que puede pasar es que si yo elijo learning rate muy altos, estoy dando como saltos, entonces puede que no me esté moviendo, para alcanzar el mínimo de mi función de costo, como estoy mostrando acá en esta imagen. Y en general los valores usuales que se usan son estos que les puse acá, y en general uno va probando de 0,1, 0,01, 0,001, así en ese. Sería como intentando una distribución log uniforme, básicamente. Así es como uno va como probando y sampleando.
Y después la cantidad de épocas, es decir, qué tan largo es esta curva que yo veo acá de error, qué tanto entreno mi modelo con los datos, depende. Depende del problema, depende, por ejemplo, si... esto es muy útil cuando uso early stopping, porque yo puedo poner una cantidad de épocas bastante grande y decirle, no, mira, si no mejora, tipo, cortalo y quédate con el mejor, o directamente quédate con el mejor cuando ya empiece a empeorar. Eso vamos a ver un poco en la práctica. Y bueno, una vez que tenemos todo esto que vimos, ya podemos entrenar la red, que básicamente lo que necesitamos es la arquitectura, los hiperparámetros, el optimizador, la función de pérdida y las funciones de activación. Todo eso hace a que uno pueda entrenar una red, finalmente. Y bueno, ¿cómo hace un entrenamiento normalmente? ¿No? Acá está graficada la función de costo, que la idea es que disminuya a medida que uno entrena. Y acá está, por ejemplo, una métrica que es el accuracy, que de nuevo, la idea es que esto aumente, ¿no? Cuando uno entrena. Y recuerden que yo lo que estoy minimizando y por lo que estoy aprendiendo es por la función de costo, no por estas métricas que uno ve acá. Y en general, el error, por ejemplo, acá estoy graficando el error del set de entrenamiento es menor que el set de validación. Eso un poco vamos a verlo en la práctica. Lo mismo con la accuracy pasa lo contrario, ¿no? Y acá, bueno, esto es cantidad de épocas. Normalmente se grafica así. Error o función de costo en función de la cantidad de épocas. O en la cantidad de datos que pasan durante el entrenamiento. También es otra forma de ver la cantidad de épocas. Y bueno, en resumen, una red es un modelo no lineal, que bueno, básicamente yo lo que estoy intentando es aproximar una función, que es la tarea que yo quiero resolver, y la idea es que voy en cada capa agarrando combinación lineal de los features de la capa anterior, aplicando una función de activación no lineal, y eso es lo que entra a la siguiente capa, y así. Y voy aprendiendo los pesos de mi combinación lineal, ¿no? Y bueno, la función de costo depende del problema y es algo fundamental, porque si no estoy resolviendo algo que no quiero resolver o que no me sirve. Y el hiperparámetro más importante es la tasa de aprendizaje, porque bueno, básicamente es lo que me regula el entrenamiento, y si lo elijo mal puede que ni aprenda desde un principio. Los métodos de regularización son los que, como vimos, ayudan a mejorar la generalización, que básicamente es que mi modelo funcione en datos que nunca vio. Y bueno, como vimos, son estos 4. Y esto, bueno, pegan en corriente. Y nada más, acá terminaría no sé si tienen alguna pregunta de algo. Todos estos métodos vamos a verlos en la práctica, y también particularidades de cómo implementar esto. Genial. Qué librerías se usan, etc. Así que sí. Bueno, ¿hay preguntas? Bueno, entonces cortamos la grabación, empezamos en 55 para la parte práctica. Saludos.